Hola Mauricio, ¿qué recomendarías para hacer entrar en razón a los jóvenes de izquierda, en la cual milito, que apoyan a Hamás y que piensan que son los héroes defensores de Palestina? Bueno, que lean su carta fundacional. Su carta fundacional no es la defensa de Palestina, sino es la destrucción de Israel. Que vean lo que han hecho los 18 años de gobierno en Gaza. En esos 18 años se han dedicado a tener la Sharia como ley. Es decir, las mujeres palestinas viven bajo un régimen de Sharia. Los homosexuales no pueden decir que son homosexuales siquiera. Y además se han dedicado a convencer a todos los gazatíes de que deben ser mártires en la lucha contra Israel. No que deben ser libres, no que deben ser dignos, no que deben tener autodeterminación, no que deben ser democráticos y todo lo que queremos que sean. Y que muchos de ellos quieren ser. No, que deben ser shahids, mártires por la causa. Mientras más los niños que mueren shahids son una gloria para los padres. Que lean lo que es el Islam. Lo que es, no el Islam, sino el islamismo, la versión literalista, extrema, radical del Islam. El islamismo que justifica el asesinato de otros musulmanes y de todos los cristianos y de todos los judíos. El islamismo brutal que es antiprogreso esencialmente. Que vean cómo está Irán, que es el principal apoyo de Hamás. Ir contra Hamás no es ir contra Palestina, al contrario, yo creo que es ir a favor del pueblo palestino, que ha sido, los gazatíes en concreto han sido víctimas de Hamás, no están en las condiciones en las que están quienes son gobernados por la Autoridad Nacional Palestina, que es absolutamente legítima y que merece todo el apoyo imaginable. Pero Hamás es el enemigo de los propios palestinos. Y los ha usado como escudos humanos y como carne de cañón, sin que ellos estén de acuerdo. Yo te aseguro que la gente que ha muerto en los hospitales no ha muerto feliz de estar defendiendo los centros de comando de Hamás. No es así. La gran mayoría de la gente quiere vivir y quiere que sus hijos vivan. Y tienen derecho a ello. Y es injusto que Israel los mate. Y es injusto que Hamás ponga el escenario para que Israel, en concreto Netanyahu, los mate, ¿no? Netanyahu está colmándole la paciencia a Estados Unidos, por cierto. En TikTok y Twitter hay mucha desinformación sobre esto y que aparte alientan el antisemitismo. Ese es el otro punto. Es el otro punto que no debería ser. La crítica enérgica a lo que está haciendo Netanyahu no debería convertirse en el odio a los judíos. Es lo que ha pasado en Argentina recientemente, cuando una manifestación a favor de Palestina se convierte en una manifestación antisemita, donde tienes una mujer con una estrella de David a la que atraviesan con una lanza, unos niños que han sido aleccionados para hacer esto. Mueran los judíos. No, oye, no, es que no se trata de eso. Y si ya crees en eso, tú ya te fuiste del lado de Hitler, no del lado de la defensa legítima de los palestinos, que tienen tanto derecho a vivir en paz como los civiles israelíes. Sí, Israel es un error, pero Israel no va a ir a ningún lado. Y los palestinos no van a ir a ningún lado. Netanyahu quiere que los palestinos se sometan a Israel y quiere ocupar los territorios palestinos militarmente. Los 3 enclaves palestinos. Y es inaceptable. Jamás quiere echar a todos los israelíes al mar y ocupar todo el espacio de Israel. Igualmente inaceptable. Ahora van a decir que soy sionista o que soy pro-palestino o pro-Hamás o alguna cosa estúpida así. Que son las conclusiones que saca la gente cuando no quiere pensar.